Hola, buenos días, mi nombre es Camila y este trabajo está presentado a mi docente Oscar y en la parte inferior aquí pueden encontrar el link de este video. El día de hoy les hablaré acerca de un mecanismo físico llamado la ballesta, como aquí se puede mostrar. Y para eso establecemos un orden. Vamos a iniciar con nuestro propósito, donde están el desempeño en física y nuestro propósito. El desempeño es reconocer y diferenciar la funcionalidad de los distintos mecanismos físicos utilizados para la construcción de máquinas compuestas, en este caso la ballesta. Mi mecanismo hace parte de la suspensión de los carros, camiones, etc. Y también tenemos nuestro propósito, que es analizar la función de la ballesta en relación de la ley de la conservación de la energía. Esto con el fin de relacionar la función de la ballesta, que consta de absorber la energía y luego transformarla, por ser este un mecanismo elástico. Aquí tenemos ya nuestro propósito y ahora procederemos a nuestra pregunta saber. Para iniciar con la explicación, tenemos que tener en cuenta esta pregunta saber, que la resolveremos. Aquí en este caso solo la analizaremos. Aquí tenemos la nomenclatura de nuestra ecuación y la cuestión de respuestas y nuestro enunciado. Bien, entonces bien, para saber un poco más sobre la historia de nuestra ballesta, procederemos a los fundamentos epistemológicos, en donde tenemos una línea de tiempo sobre los sistemas de dirección enfocados a la ballesta, ya que a medida que pasaba el tiempo se creaban nuevos tipos de muelles, como lo fue la ballesta y luego el muelle helicoidal, y así podremos entender toda su estructura como un avance en dicho tiempo y no quedar confundidos, ya que se creó como un tipo, no tiene como tal su historia toda larga. Bien, aquí hay unas descripciones que pueden leer, pero yo les voy a explicar más a fondo. A partir de 1880, dicha teoría, es decir, esta, se usaría más tarde para mayor exactitud a la dirección y reducción al rozamiento de dichos automóviles. En 1850, allí ya se tenía mejor control de dirección, ya que no era accionado con una palanca. Y ya para 1875, él fijó una varilla de los husillos con dos piezas de conexión, la cual en la actualidad se conoce como varilla de Kodak, y las dos piezas de conexión se conocen como el brazo Pitman y el brazo Loco, que esto iba ensamblado por la ballesta. Aquí es donde entra nuestra ballesta, ya que anteriormente eran otro tipo de resortes lo que amortiguaban, por decirlo así. Y en 1900 ya tenemos nuestras ballestas invertidas por cada Lickteerty en 1910, pero luego de esto en 1908, tiempo atrás, Henry Ford implementó un juego de engranajes con movimientos epicíclicos dentro de una caja bajo el volante, como se muestra en esta parte. Finalmente, aquí se fabrica el primer sistema de dirección motriz hidráulico práctico, que pues tenía mejor respuesta, y ya aparte de tener ballesta tenía otro tipo de amortiguación como el helicoidal y otros resortes, con el fin de tener mejor sustento a la hora de la fricción. Y por otra parte, finalmente aquí tenemos que al transcurrir el tiempo pues surgieron estas tres ballestas y ya se utilizan dependiendo de la función y su tipo. Aquí tenemos como un dato curioso, y es que en la década de 1660 el inglés Robert Hooke hizo unas aportaciones relevantes. Inventó el volante con resorte en espiral. ¿Ven? Ese es otro tipo de resorte. Y se considera el inventor del muelle helicoidal. ¿Pero quién fue Robert Hooke? Fue un físico y astrónomo y uno de los científicos más experimentales, que en su ley de elasticidad establece que el alargamiento de un muelle es directamente proporcional al módulo de la fuerza que se le aplique, como en este caso el tipo de ballesta. Ahora, ya teniendo esto, vamos a pasar a nuestros fundamentos teóricos. Vamos a encontrar los tipos, nuestra ecuación, las características y los usos. Bien, aquí encontramos algunas de las características, que es la capacidad de amortiguamiento. La capacidad de amortiguamiento de una ballesta se deriva de las fuerzas de rozamiento que se generan a consecuencia del deslizamiento entre sus hojas. Tenemos otras, que es su rigidez, y su elevada rigidez para soportar la carga, cuyo valor siempre va a depender del espesor, el anchor y el número de hojas utilizadas. La rigidez de las ballestas, como dice acá, es lineal en relación al desplazamiento de la rueda, por lo que a cada ballesta se le puede asignar una constante de rigidez que se calcula de diferente modo según su tipo y configuración de las ballestas. Por eso se crearon los tres tipos anteriores que les mostraba.
también podemos encontrar en nuestra parte superior. Aquí en la parte superior, como les estoy diciendo, encontramos la ballesta, que es un tipo de resorte. Bueno, la ballesta está hecha de acero y está unida mediante abrazaderas que permiten el desplazamiento entre las hojas cuando éstas se deforman por el peso que soportan. Todas las hojas de la ballesta, algunas tienen 8 o 7, dependiendo, se unen en el centro mediante un tornillo pasante con una viga compuesta también de acero, de igual resistencia a la fricción, con el fin de disminuir las tensiones. ¿Listo? Ahora encontramos nuestros 3 tipos de ballestas, la transversal, la elíptica y la parabólica. Bien, la transversal utiliza un resorte de lámina montado transversalmente, valga la redundancia, sobre el eje delantero y trasero. Y aquí hay un ejemplo de que se utilizaban como material de amortiguación en carruajes sin caballos anteriormente. La elíptica ofrece un soporte mucho más rígido, pero un manejo más suave ya que los resortes son fijos y se vuelven más rígidos a medida que la carga se hace más pesada. Es decir, que a medida que aumenta el peso de la carga se endurece la ballesta. Y la parte trasera es la más amortiguada. Aquí hay unos ejemplos que no requieren brazo de remolque por la misma amortiguación que se le da. También encontramos la parabólica, que es la encargada de eliminar la fricción por tener contacto entre las hojas solo en su centro. Ahora pasamos aquí a nuestra ecuación, donde está F, que es igual a N por B por E al cuadrado por sigma sobre 6 por L. Ahora, ¿qué es F? F es la semicarga que actúa sobre cada extremo de la ballesta. N es el número de hojas que conforman la ballesta. B es el ancho de las hojas que conforman la ballesta. E al cuadrado es el espesor de las hojas que conforman la ballesta. Y L es la longitud de la semicuerda de la ballesta. Esto 6 de acá ya va establecido universalmente por la ecuación, es decir que no lo sacamos de ningún lado, ya va a estar ahí, siempre. Y ya en nuestra parte inferior podemos encontrar los usos de las distintas tipos de ballesta, como se pueden ver en ciertas imágenes, como para tener una idea del uso. Bien, ahora pasaremos a nuestro problema de aplicación, que es este de acá, lo vamos a leer. Oscar, mecánico del automotriz del llano, necesita conocer cuál es la carga máxima que puede soportar la ballesta del camión de su cliente. Para esto, su cliente le dice que su ballesta está formada por 7 hojas de acero especial, cuyas dimensiones son 50 por 80 por 8 milímetros y una longitud de la semicuerda de la ballesta de 400 milímetros, y que su coeficiente de la resistencia a la flexión del material empleado es de 60 kilogramos por milímetros al cuadrado. Bien, ahora procedemos a resolver esto, pero tenemos en cuenta nuestra ecuación de semicarga para hallar la carga máxima que nos están pidiendo. Teniendo en cuenta nuestra ecuación, daremos los datos. Tenemos que N es 7, que es el número de hojas. B es el ancho de las hojas, que es 50 milímetros. E es 8 milímetros, que es el espesor de las hojas. Sigma es la tensión admisible, que es de 60 kilogramos. Y L, que es nuestra longitud, la cual es 400 milímetros. Aquí recuerden que no está el 6 porque eso ya no lo da la ecuación. Ahora procederemos a organizarlos según la ecuación. Tenemos 7 por 50 por 8 al cuadrado por 60 dividido 6 por 400. Bueno, lo primero que debemos hacer es empezar a multiplicar el orden, es decir, primero nuestra potencia, que en este caso es 8 al cuadrado, multiplicado por 7, por 50, por 60, lo que nos daría como resultado 1.344.000. Este resultado lo dejamos como numerador, es decir, aquí en la parte superior. Y procedemos a multiplicar 6 por 400 y nos queda como denominador. Ahora dividimos uno sobre otro, es decir, 1.344.000 dividido entre 2.400. Y este queda como nuestro resultado, quedaría 560 kilogramos. Pero nuestra carga máxima a soportar es de 1.120. ¿Por qué? Porque 560 lo hemos multiplicado por
por 2, ya que F es semicarga y nos están pidiendo la carga máxima. También recuerden a la hora de operar en su calculadora quitar las comas y los puntos, ya que cambiaría el resultado por completo. Bien, ahora procedemos a resolver nuestra pregunta saber, que fue la planteada inicialmente. Recordemos que este era el enunciado de la pregunta saber, la imagen, nuestras respuestas y pues la nomenclatura de la ecuación. Vamos a leerla rápidamente. La ballesta es un mecanismo físico formado por láminas de acero que se comporta como un resorte. En la figura se muestran 3 ballestas formadas con el mismo número de espesor, ancho y tipo de material, pero con diferentes longitudes. Bien, de acuerdo con la información anterior, es correcto afirmar que A. 3F2 es igual a 2F3, B. F1 es igual a F3, C. 3F1 es igual a F3 o D. F2 es igual a 4F1. Nuestra respuesta es A. 3F2 es igual a 2F3 y les explicaré por qué. Aquí tenemos nuestras operaciones para entender mejor, pero yo se las voy a explicar. En una palabra, básicamente es despejar. Bueno, aquí nos están diciendo que la n es el número de hojas y nos están dando unas constantes que todas son iguales. Las constantes, es decir, estas de arriba. Y lo único que cambia es su longitud. Y como todas las constantes son iguales, lo que quiere decir que si yo despejo en una ecuación y en la otra despejo la otra ecuación, las dos me deben dar lo mismo porque es una igualdad, es decir, que son las mismas. Y lo único que cambia, recordemos, es la longitud, como se muestra en la imagen de las 3 ballestas. Es decir, en esta, que esta es 3L, 3 medios de L y L. En este caso despejaremos N. Bueno, aquí tenemos que F2 su longitud es igual a 6 por 3 medios de L y que en F3 tenemos que su longitud es solamente L. Luego resolvemos la multiplicación, ¿cuál? Esta de acá, 6 por 3 medios de L y nos queda que en F2 da 9L, como nos muestra acá. Y en F3 pues nos da 6 porque 6 por L da 6L. Organizamos y así podemos despejar cualquier variable, que en este caso despejemos N como se muestra acá. Y nos queda de esta manera. Lo que hicimos fue dejar de multiplicar a dividir. Lo que estaba arriba lo pusimos abajo y viceversa. O cambiar nuestro denominador por nuestro numerador. Miren, acá se ve claramente lo que hicimos para no confundirnos. Ya cuando las tengo despejadas, las igualo. O sea, ya pasamos a este cuadrito. Porque son las mismas y no habría problema. Una vez igualadas nos podemos dar cuenta que en nuestro denominador, en la parte de aquí de abajito, ese es el denominador, tenemos lo mismo, es decir que podemos cancelar b con b, e al cuadrado por e al cuadrado, aquí me quedó e al cubo, pero es al cuadrado, entonces estos dos se eliminan, y sigma por sigma pues quedan eliminados y nos quedaría 9F2, porque las L's también se cancelan, entonces quedaría 9F2 y 6F3. Finalmente encontramos que estos dos números, es decir, el 9 y el 6 son divisibles por el 3. Encontramos este número, el 3 es el que se divide, o sea, los dos son divisibles. El 9 y el 6 son números divisibles por 3, así que vamos a dividir por 3 y nos queda que 9 sobre 3F2 y 6 sobre 3 nos da 3F3 igual a 2F2 cuando los hemos operado. Es decir, como estos eran divisibles por 3, lo que hicimos fue dividir entre 3 y nos queda 9 tercios y 6 tercios, es decir, 9 sobre 3F2 igual a 6 sobre 3F3. Y al operar nos queda que 9 tercios es igual a 3F2 y 6 tercios es igual a 2F3. Aquí me disculpan porque puse un 3 de más y en F era 2 y no 3. Este sería el ejercicio por hoy. Muchas gracias. Aquí pueden encontrar alguna de las bibliografías.